El abogado Joel García, quien funge como defensor de Juan Carlos Requense, diputado de la Asamblea Nacional, y Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue consultado por algunos periodistas sobre los criterios que concordaron un sector minoritario de la oposición y el oficialismo para la liberación de algunos presos políticos. Muchos de los parlamentarios de la oposición y algunas figuras políticas internacionales también se pronunciaron a propósito de cumplirse los 200 días de secuestros por funcionarios del régimen de Roberto Marrero. Por otro lado, Héctor Acosta nos contesta algunas preguntas importantes que se realizan todos los venezolanos y advierte que la destrucción del país es insostenible para chavistas y opositores. En su opinión, Nicolás Maduro puede seguir en el poder, pero desgastado, y Juan Guaidó no debe casarse con demócratas ni republicanos en Estados Unidos. Acosta recomienda al líder opositor concentrarse en digerir el pasado y masticar el presente. Todos los detalles de estas y otras noticias te las contaremos en breve. Pero antes, recuerda activar la campana de notificaciones y no olvides suscribirte, que para luego es tarde. Este lunes 7 de octubre, Joel García, abogado del jefe de despacho de la presidencia interina de Juan Guaidó, Roberto Marrero, denunció el retardo procesal en el caso y aseguró que el expediente de Marrero se encuentra en el Tribunal Primero de Control con competencia en materia de terrorismo. Hasta tanto ese expediente no sea pasado al nuevo tribunal, no comenzamos el juicio oral y público. El expediente está inerte hasta que no sea enviado a juicio. Así lo precisó. Durante una entrevista ofrecida en el programa En Vivo de la emisora Unión Radio, García detalló que el asistente del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se encuentra en presencia de una condena anticipada. García también reclama que le negaron ver a Requense. Fuimos a ver a Requense para conversar sobre el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria ante la ONU y no nos permitieron el acceso a él. Solo se limitan a decir que son órdenes superiores. Siempre reflexionamos sobre quién puede ser el superior que da esa orden, o es el director del SEBIN o desde la presidencia de la República, que esa es la cadena de mando del SEBIN. Por otra parte, afirmó que Marrero se encuentra en buen estado de salud. Respecto al diálogo establecido entre el sector de la oposición y el régimen en el que se acordó la liberación de presos políticos, indicó: ni la defensa ni los familiares han sido llamados para conversar sobre esto. No sabemos si Marrero está en esta lista porque no sabemos cuáles son los criterios que van a tomar para esas liberaciones. Como defensor de Juan Carlos Requense, diputado de la Asamblea Nacional, y Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el abogado Joel García no posee información sobre cómo ni cuándo se producirán o cuál será el criterio de liberación de los presos políticos a 3 semanas de la firma del acuerdo entre el gobierno del mandatario Nicolás Maduro y los partidos Cambiemos, Soluciones, Movimiento al Socialismo y Avanzada Progresista, al cual se han unido recientemente Esperanza para el Cambio y Patria para Todos. Si bien es cierto que ellos se atribuyen esas negociaciones, podemos preguntar a quiénes representan, a quiénes llaman, a quiénes participan las informaciones. En esas conversaciones deberían participar los familiares de los presos políticos, representantes de las ONGs y los abogados. El defensor judicial explica que al desconocer los criterios de liberación que vaya a usar el gobierno para las supuestas liberaciones, no puede hablar sobre quiénes podrían ser los beneficiados de los 470 que existen en Venezuela, según los datos manejados por el Foro Penal hasta el 30 de septiembre. El preso político tiene una particularidad: está preso por su conciencia o por lo que dijo. Los delitos de todos son similares: traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación para delinquir. Entonces no sabemos cuál es el criterio que usarán, porque si es por el delito deberían salir todos, o si será por el grupo al que pertenecen, las condiciones en las que se produjeron sus detenciones o las circunstancias o los hechos con los que son vinculados. Por otra parte, varios parlamentarios se pronunciaron a propósito de haberse cumplido este domingo 200 días de prisión del jefe del despacho del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, Roberto Marrero. Los diputados exigimos la libertad del director de despacho de la presidencia, Roberto Marrero,
Es inocente. Su secuestro fue una orden directa de Nicolás Maduro. Fue un ataque al Parlamento, dice un mensaje que difundió el legislativo en Twitter. En otros mensajes, la Asamblea Nacional o el Parlamento denunció que a Marrero le sembraron armas y que su caso está en limbo jurídico. Porque no ha sido anunciada una fecha de juicio pese a que está detenido desde el 21 de marzo. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, también recriminó en la misma red social que su colaborador siga en prisión y secuestrado por la dictadura, aun cuando ya se sabe que le sembraron armas para acusarlo. En ese contexto, Guaidó se expresó por medio de su cuenta oficial en la red social Twitter, reiterando que enfrentar una dictadura tiene riesgos más allá de lo personal. Por eso, mi jefe de despacho, Roberto Marrero, cumple 200 días secuestrados por la dictadura. Así lo fustigó. Igualmente denunció nuevamente que el régimen de Nicolás Maduro lo mantiene detenido sabiendo que le sembró unas armas. #Libertad para Marrero, los presos políticos y toda Venezuela. El pasado 21 de marzo en la madrugada fue allanada su vivienda y posteriormente fue detenido Roberto Marrero. Los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro lo acusaron de tener explosivos y armas en su casa. Desde el principio, los abogados de Marrero informaron que se trataba de una siembra de armas por parte del régimen. Igualmente, Guaidó expresó: el secuestro de Roberto Marrero fue una orden del usurpador, como lo confesó el general Christopher Figuera, exdirector del SEBIN designado por Maduro y quien fuera edecán de Chávez por 12 años. A pesar de la persecución al Parlamento, Venezuela, como Roberto, sigue luchando. La diputada Adriana Pichardo señaló que la detención de Marrero se sustenta en una declaración de un funcionario policial que dice que Roberto viajó a Colombia a comprar armas y contratar mercenarios. Las pruebas de eso no existen, es una olla de Maduro. Por su parte, el senador estadounidense Rick Scott manifestó rechazo a este tipo de medidas arbitrarias que van en contra del proceso de paz que necesita el país sudamericano. Han pasado 200 días desde que Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó, fue detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro. Su crimen es luchar por la libertad de Venezuela. Las tácticas violentas de Maduro no detendrán los valientes que luchan por la libertad. Así lo dijo. Y en este sentido, el historiador Héctor Acosta nos dice que el cese de la usurpación puede ser por un acuerdo entre sectores del chavismo y la oposición. ¿Cómo cesar la usurpación? Es la pregunta que los venezolanos quisiéramos responder, afirma el historiador. La destrucción del país es insostenible para chavistas y opositores. Así subraya. A Héctor Acosta no se le puede pedir que intente anticipar lo que ocurrirá en el futuro. Un tuit suyo de 2018 es famoso. Los historiadores profesionales y de oficio nos ocupamos del pasado. Del futuro, los magos, astrólogos y adivinos. El sistema político actual autoritario no es válido para el chavismo ni para las fuerzas demócratas, y las negociaciones siempre serán una posibilidad. Esta destrucción del país es insostenible para todos. Esto no beneficia a nadie salvo a un grupo de cubanos y militares. Así lo subraya el profesor universitario en una entrevista con Contrapunto. Acosta mencionó: hace más de 15 días el régimen y la mesa de negociación de una parte de la oposición hablaron sobre la liberación de presos políticos y hasta ahora no hay gestos concretos consistentes para que puedas decir que hay voluntad y disposición para bajar el clima de tensión. Y ante varias preguntas hechas por su entrevistador, Acosta respondió: ¿cuáles deberían ser las medidas que tome el régimen para decir que hay voluntad y disposición para bajar el clima de tensión? La liberación absoluta e incondicional de los presos políticos, regreso de exiliados, restitución de facultades de la Asamblea Nacional. Esos son gestos inequívocos. No los he visto desde hace muchos años. Quien tiene el sartén agarrado por el mango es el que puede producir los huevos. Para crear un clima de entendimiento, el que tiene el sartén es el que debe hacer los gestos. Esto es un ABC. Los sistemas democráticos no tienen presos políticos. ¿Qué es esto entonces? Es un régimen autoritario, en el cual no hay libertad de prensa ni pensamiento. Hay tuiteros detenidos, hay personas secuestradas. ¿Y cuáles son los pasos para recuperarla? No hay un recetario. Para recuperar la libertad en un régimen autoritario no hay un recetario.
Veamos el caso de Requensen. Sin juicio, secuestrado, no se puede decir nada. ¿Cómo luchas por la libertad de Requense? ¿Puede ir ante un juez? No. Es un régimen de fuerza que impide la restitución del clima de libertades. Eso no significa que la historia se paraliza. Y así hemos finalizado por el día de hoy. Esperamos encontrarnos nuevamente en otro video de tu canal, El Faro Informativo. Chao, chao.